estudiantes, un saludo cordial. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la descomposición de vectores. Es un ejercicio que tienen en su cartilla. Acá el enunciado dice: Mari, Melba y André pretenden mover la siguiente roca. Si nos damos cuenta, esta sería la roca. Sí, están pretendiendo mover. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá tenemos acá el sujeto que hace una fuerza. Sí, está jalando hacia arriba, ¿sí? Pero no está jalando horizontal con el piso, ¿sí? Paralelo con el piso, sino que está formando un ángulo de 30 grados. Esa sería la fuerza de André. Luego, acá pongámosle que esto es Mari, está jalando con 40 newton, está jalando hacia arriba la fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tendríamos acá otra fuerza también que tendremos que representar, ¿sí? Hacia arriba, y está formando un ángulo de 40 grados. En cambio, acá la señorita Melba está jalando horizontal al eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que no está formando ningún ángulo, no está haciendo otra fuerza. ¿Sí? Según eso, los valores de las fuerzas también los tenemos. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo, se llama diagrama de cuerpo libre. Es decir, estamos averiguando hacia dónde está jalando cada uno. ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros ya sepamos hacia dónde ha jalado cada uno, la soguita, y qué dirección ha tenido, debemos representarlo en un sistema de coordenadas. Puede ser el sistema de coordenadas, el no sé, fíjense, no sé, para que nos acordemos facilito, pues se lo he puesto. O puede ser también que esto sea y positivo, y negativo, x negativo y x positivo. ¿Sí? Podemos trabajar en ambos. ¿Listo? Esto es indistinto, no hay problema. Lo importante es que respetemos el diagrama que hemos hecho, es decir, la dirección de las fuerzas. El primero nos dice que está a 30 grados. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es medir el ángulo. Agarramos y medimos el ángulo. ¿Sí? Medimos el ángulo, fíjense, aquí tengo 10, 20, 30. Hasta acá tiene que venir. ¿Sí? Me hago una marquita. ¿Sí? El siguiente es dibujar. ¿Sí? Pero ¿cómo voy a dibujar yo 80 newtons? ¿Sí? ¿Cómo voy a dibujar 80 newtons? En mi hojita no me va a alcanzar 80 newtons para dibujar. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en este caso? Se suele simplemente hacer una representación, más o menos, hasta dónde puede ser. Digamos que nosotros empezamos de acá, ¿sí? Y hasta ahí puede ser. Estoy haciendo una representación, ¿sí? Esta sería una representación que he hecho del vector 1, que en este caso sería la fuerza 3. ¿Sí? Ahí tenemos la fuerza 3. Ahora, una vez que ya tenemos esto, ¿sí? Ya tenemos esto, la fuerza 1, debemos anotar su ángulo. Acá hemos dicho que va a ser un ángulo de 30 grados. Hemos medido con nuestro transportador 30 grados. Bueno, le tocaría el turno al F2. F2, lo mismo, la operación va a ser lo mismo. Agarro mi transportador, ubico correctamente. Si ubico correctamente, podemos hacer un poquito más grande para que noten. Si ubico y medimos los 40 grados que me dice ahí. Si me pide 40 grados, entonces acá tenemos 40 grados. Listo, agarramos un lapicito y marcamos 10, 20, 30, 40 grados. Listo, hacemos una marquita y retiramos nuestro transportador. Listo. Ahora, ahí más o menos también calculamos con qué tamaño puede ser. Entonces yo digo más o menos que venga de acá hasta acá. Listo. Estoy dibujando el vector, estoy representando el vector F2. ¿Sí? Este sería el vector F2. Listo. Y su ángulo estaría con 40 grados. Acá le ponemos ángulo 40 grados. Listo. Finalmente tengo el F1, que no tiene ningún ángulo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo voy a graficar.
¿sí? Lo voy a hacer más gruesito porque lo veamos, y tiene que estar sobre la misma línea. Este sería F1. Lo voy a hacer un poquito más grande, es muy pequeño, pero como en este caso simplemente estamos representando, no estamos haciendo a escala, entonces solamente lo voy a graficar. ¿Sí? Este sería el F1 de color azul. ¿Sí? No se deben olvidar. Entonces acá tenemos F1. Listo. Bueno, ya he representado los vectores. Esta es la representación vectorial que tengo que hacer. ¿Sí? Lo voy a quitar esta porque me puede hacer confundir. Entonces simplemente ustedes ya conocen. ¿Sí? Entonces este sería el vector que he hecho. Ya tenemos acá el vector. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Una vez que ya tenga dibujado los vectores, el gráfico, en otras palabras, ya lo he usado, ya no me sirve. Entonces lo vamos a quitar por un momento. Sí, lo vamos a volver pequeño. Ahora, una vez que ya tengamos eso, nos queda hacer ejercicios. ¿Sí? ¿Qué ejercicios vamos a hacer? Nos vamos a ocupar primero de la descomposición. ¿En qué consiste la descomposición? La descomposición existe en qué. Nosotros, por ejemplo, si ponemos, imagínense que ponemos una linterna acá. Esa linterna, ¿qué es lo que va a hacer? Va a iluminar toda esta parte. ¿Sí? Ilumina toda esa parte. Entonces, la sombra del vector verde vendrá reflejada en el eje Y positivo. ¿Sí? Acá va a estar representada la sombrita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poner su sombrita o su descomposición, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar una escuadrita. Fíjense, voy a hacer coincidir con el eje Y. Cabalito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Con el eje Y está coincidiendo. Cabalito. Si nos damos cuenta, esta es la manera de realizarlo. ¿Sí? Acá, esto está coincidiendo con el eje Y. Y esta parte de acá donde están los números está coincidiendo con el sentido del vector. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que ya está ahí, yo trazo una línea. Si te puedo trazar una línea y ya está. ¿Sí? La misma operación voy a hacer con el eje Y. Trazamos más o menos ahí, movemos nuestra escuadra y tendré que venir ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Simplemente trazamos la línea que les había dicho y ya está. Esta sería la descomposición vectorial. Ya tengo la descomposición vectorial de tal manera que acá me queda el vector, ¿sí? Y acá me queda otro vector, ¿sí? ¿Qué vectores serán estos? Este sería 1 y este sería el otro vector. Como es la sombrita, se puede decir, como es la descomposición del vector F2, entonces tendré que poner F2Y. ¿Por qué? Porque está en el eje Y. Y aquí será F2X, porque está en el eje X. La misma operación voy a hacer con el vector 3. ¿Sí? La misma operación debo hacer con el vector 3. Listo, empezamos entonces. Acá ponemos cabalito, ¿sí? Y trazamos una línea. ¿Sí? Vamos a trazar una línea. Cabalito. Listo. Con el otro eje hacemos lo mismo. Trazamos una línea. ¿Sí? Más o menos muevo mi escuadrita. Sí, al parecer no está adecuadamente listo. Ahí tendríamos ya un poquitito y ya. Ahí está, cabalito. Si nos damos cuenta, estoy haciendo coincidir. Este lado largo está coincidiendo con el eje Y. Y esta parte cortita está coincidiendo con el sentido del vector. De tal manera que me permita hacer una línea, una proyección. ¿Listo? Y ya estaría. Esta sería la descomposición, lo retiro a mi escuadrita. Esta sería la descomposición,
¿sí? Fíjense, hasta acá vendría, hasta acá, del punto de origen hacia este extremo vendría el vector F3, pero como está en el eje Y, será F3Y. ¿Listo? Ahora, una vez que ya tengo eso, podemos ver que el siguiente vector estaría en el Fx, F3X. Anotamos y dibujamos el sentido y este va a ser F3X. ¿Por qué? Porque está en el eje X. Fíjense, este es el ejercicio que me queda. ¿Sí? No hay otro. Este sería un ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que ya tengo todo esto, debo usar funciones trigonométricas para representarlos, ¿sí? Para calcular cuánto debe medir cada uno de estos. Si yo puedo saber cuánto va a medir cada uno de estos, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente agarramos, ¿sí? Empezamos del F1. El F1 solo tiene valor en X, entonces no tiene valor en Y. No hay problema con eso, ¿sí? Ahora, una vez que ya sabemos que F1 solo tiene valor en X, entonces voy a empezar con el F2. F2, ¿sí? El vector F2. F2 tiene en X y tiene en Y, ¿sí? F2 tiene en X y tiene en Y. Bueno, el orden es el siguiente. A ver, primero voy a hacer Fx. Empezamos, voy a hacer de color verde porque son vectores verdes. Entonces acá anoto F2X. Voy a calcular el valor de F2X. Digo, esto es lo que tienen que acordarse de repente. No les va a ser sencilla al principio, pero una vez que se acostumbren, ya se van a dar cuenta. A ver, esta es la cosa que deben grabarse en su cabecita. Ya. A ver, lo primero que tienen que preguntarse, ponen ¿qué vector estamos buscando? F2X estamos buscando. Este es el vector que estamos buscando. F2X. Listo. Una vez que ya sabemos qué vector voy a hacer, anotamos F2X y me pregunto, ¿de qué vector estoy haciendo? Estoy haciendo del vector F2. Esa es la primera pregunta. ¿Qué vector estoy haciendo? Estoy haciendo el vector F2. Sí, ya no pongo X porque acá ya está X, ¿no? Entonces estoy haciendo el vector F2X. Luego deben preguntarse qué función voy a usar. ¿Qué función voy a usar? Entonces ponen por y la función. Existen dos funciones que vamos a usar. Coseno y seno. ¿Cuándo usamos coseno? Cuando se encuentra a su ladito. ¿Sí? Al lado. Y cuando usamos seno, cuando está al frente. Pero ¿qué cosa está al ladito y qué cosa está al frente? A ver, lo que tengo que hacer es fijarme el ángulo. ¿Sí? Acá lo vamos a ampliar un poquito para que veamos biencito. Luego lo volvemos nomás. Este sería lo que voy a hacer. ¿Sí? Acá, por ejemplo, este sería el ángulo, 40 grados. ¿Sí? Esta rayita, esta de acá, lo que representa el ángulo, es me fijo. Si el vector F2X, fíjense, F2X está en contacto con eso. F2X está en contacto. Eso significa que está a su lado. Es su adyacente, significa eso, ¿sí? Es su adyacente porque está a su lado. En cambio, el F2, fíjense, está acá, F2Y. ¿Sí? F2Y está acá. Entonces, como está acá F2Y, entonces esto, F2Y con el ángulo, están opuestos, están frente a frente. Entonces, en ese caso estamos hablando de seno. ¿Sí? Simplemente ahí nos vamos a dar cuenta qué función voy a usar. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengo eso, respondo. ¿Qué función voy a usar? ¿Sí? ¿Qué función voy a usar? Entonces diré, voy a usar, como está 40 acá y acá está el vector, entonces está con coseno. Voy a usar coseno, sí, F2, coseno de 30 grados, de 40 grados, perdón. Listo. Reemplazamos valores.
F2X, entonces será cuánto, ¿sí? Me fijo cuánto será el valor de F2. Acá lo que estamos viendo, F2 vale 40, lo que está jalando una de las señoritas. Entonces voy a poner 40 newtons por coseno de 40, ¿sí? Agarramos una calculadorita y en nuestra calculadorita debemos poner el valor que tenemos, es decir, debemos poner 40 por coseno de 40, ¿sí? Y el resultado sale 30.64. Listo, con eso ya estaríamos haciendo F2X 30,64 newtons. Este sería el resultado que voy a obtener, ¿sí? Pero con una pequeña diferencia. Me fijo, F2X, ¿en qué eje está? Está en el eje X, este es X positivo, entonces voy a poner signo positivo. Saben bien que eso ya no es necesario cuando es positivo, pero por esta vez lo vamos a escribir. Listo, ya he hecho el vector F2X. Ahora me faltaría el vector F2Y. Listo, la pregunta es, ¿de qué vector estoy haciendo? Del vector F2. ¿Qué función voy a usar? ¿Qué función? Fíjense, este es el ángulo. No se olviden, este es el ángulo y este es el vector. ¿Sí? Ángulo y vector. Si nos damos cuenta, están frente a frente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a poner seno, porque están frente a frente. Es decir, son opuestos. Entonces voy a poner seno de 40 grados. ¿Listo? Calculadora F2 y antes F2 sabemos bien que vale 40 newtons por seno de 40. Ahora algunos me dirán, ¿de dónde ha sacado ese valor de 40? De acá hemos sacado. Si nos damos cuenta, este es el valor que vamos a obtener, ¿sí? Acá está. F2 vale 40 y acá tenemos, ¿sí? De ahí he sacado, para que no se extrañe, ¿no? ¿De dónde he sacado? Ahí está. Listo, podemos seguir y tenemos que calcularlo con nuestra maquinita. F2, anotamos 40 por seno de 40 y el resultado sale 2.57. Es lo aconsejable es trabajar con dos decimales, ¿sí? Dos decimales, entonces 2,57. Perdón, saqué mal, 40 por seno de 40 también. Y 25.71. ¿Sí? 25.71 newtons. Listo. Ese sería ya nuestro resultado. Ahora debemos fijarnos en qué eje está. Está en el eje positivo, entonces no hay problema. Esta operación que he hecho debo repetirla con el F3, es decir, todos los que tengan descomposición, ¿sí? Repetimos con el F3 entonces. Anotamos, a ver, antes nos fijamos qué funciones usaré. Fíjense, acá está el F3, este es el ángulo. Para F3X, coseno, fíjense, porque están al lado a lado. Para F3Y sería seno, ¿sí? Si nos damos cuenta, ahí tenemos todo. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces anotamos de qué vector voy a hacer. Voy a hacer del vector F3. F3X. Listo. Me pregunto, ¿de qué función estoy haciendo? F3. Estoy haciendo del vector F3. ¿Qué función voy a usar? Para ver eso, vuelvo al gráfico y me fijo, fíjense, acá. Este sería el F3X. Y este sería el ángulo. Como se dan cuenta, están en contacto, es decir, son adyacentes. Cuando son adyacentes, se utiliza coseno. Entonces voy a poner F3 coseno, ¿sí? De 30 grados en este caso sería, ¿sí? Entonces reemplazamos datos. F3X es igual, ¿cuánto valdrá F3? ¿Sí? Para que sepamos cuál es el valor, nos remitimos al gráfico y aquí veo que F3 vale 80 newtons, ¿sí? Entonces
Eso es lo que vamos a anotar. F3 sería 80 newtons por coseno de 30 grados. Agarramos una calculadorita, ¿sí? Y sacamos 80 por coseno de 30. Sería 69.28. Nos anotamos 69.28 newtons, ¿sí? Y hacemos el otro vector que nos falta. Nos faltaría F3y. Entonces anoto F3y. Listo. ¿De qué vector estoy haciendo? Del vector F3. ¿Qué función voy a usar? Entonces la función que voy a usar va a ser... Ahora, acá les puedo enseñar algo más, ¿no? Como hemos usado acá coseno, acá tiene que ser su opuesto, tiene que ser seno. En este ejercicio pasó lo mismo. Fíjense, usamos coseno y acá usamos seno. Sí, son opuestos también eso, ¿no? Entonces, como usé coseno, acá debo usar seno de 30. Entonces, F3y será, F3 vale 80 newtons por seno de 30. Anotamos el resultado de F3 y será 80 por seno de 30. Y será el resultado 40 newtons. Listo. Para terminar, debo poner los signos. No puse los signos, ¿sí? A ver, por ejemplo, F3X está en el eje negativo, entonces acá tendré que poner negativo. El F3Y está en el eje positivo, entonces hasta ahí estamos bien. Sí, y acá tenemos también un vector que sería F1 que solo está en el eje X. No se van a olvidar, en el eje X. Entonces F1, me fijo cuánto vale F1 y veo que está con 10 newtons. 10 newtons, entonces va a valer F1. ¿Sí? Ahora, una vez que ya tenemos nosotros eso, debemos hacer la sumatoria de fuerzas. ¿En qué consiste la sumatoria de fuerzas? Lo voy a hacer en este espacio que tengo acá. Entonces hago la sumatoria de fuerzas en X y hago la sumatoria de fuerzas en Y. O lo mismo, ¿sí? Podemos llenar un cuadrito también. ¿Sí? ¿Cuánto saldrá? Todo lo que está en X, a ver, todo lo que está en X. Por ejemplo, en X tengo F1, que vale 10 y es positivo. ¿Sí? Luego tengo F2, F2X, me fijo el valor de F2X vale 30. Entonces, más 30,64 newtons. Acá también es newton. Entonces, acá tengo el otro valor, F3. F3 vale menos 69. Entonces, acá no sería más, sería menos 69,28 newtons. Listo, sacamos el resultado. ¿Cuánto saldrá? Entonces, con ayuda de la calculadora hacemos 10 más 30,64 menos 69,28. Sí, el resultado sería... A ver, algún error cometí. 10 de nuevo más 30,64 menos 69,28. Sí, el resultado sale 28,64. Negativo. ¿Por qué? Porque el mayor sería el negativo. Entonces el resultado de X sería menos 28,64 newtons. Este sería el vector que estamos buscando. Sí, lo mismo hacemos con los otros vectores. En este caso voy a hacer del vector Y. Acá tengo simplemente dos Y's. F2Y que sería 25,71 newtons más el vector Y que sería F3Y que sería 40 newtons. El resultado sería entonces 65,71 newtons. ¿Listo? Esto sería lo que estoy sacando. Una vez que tengo esto, lo único que tengo que hacer es sacar la resultante.
¿Cómo voy a sacar la resultante? Con esta formulita. Anotamos la formulita de la resultante, que va a ser igual vectores en x al cuadrado más vectores en y al cuadrado. Listo, simplemente con eso. Resultante entonces va a ser todo lo que está en x al cuadrado. Todo lo que está en x al cuadrado. O sea, esto es x. Entonces anotamos menos 28.64 al cuadrado. Y el otro vector también lo vamos a representar. En este caso sería el vector azul. Entonces ponemos más 65.71 también al cuadrado. Todo eso va a estar dentro de una raíz. Si con ayuda de nuestra calculadorita sacamos nosotros el resultado y ya vamos a tener todo concluido nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos sacando. Sería acá, como tengo negativo, como está al cuadrado, se va a volver positivo. No se olviden que menos por menos es más. Entonces se va a volver positivo. No hay ningún problema con eso. ¿Sí? Se va a volver positivo. Ahora, entonces debo calcular ¿sí? Lo que me está pidiendo ahí. Es decir, debo sacar con raíz, ¿sí? Todo lo que debo hacer. Entonces, agarramos nuestra calculadorita y empezamos a copiar, así tal cual está, con los paréntesis y todo. En algunas máquinas es necesario que nosotros aumentemos un paréntesis más, es decir, que abramos dos y cerremos con otro más. En algunas calculadoras ustedes ya van a ir viendo si su calculadora es así o no. Entonces ponemos nosotros simplemente raíz paréntesis, yo voy a abrir dos paréntesis, de 28.64. Algunos me dirán, pero es al cuadrado, es negativo, pero hemos dicho que menos por menos es más, como está al cuadrado no nos afecta, ¿no? Más paréntesis 65.71 al cuadrado, ¿sí? Y cierro paréntesis. El resultado me sale 71.68. Espero que a ustedes también les salga ese resultado, 71.68 newtons. Y ya estaría el ejercicio terminado.